Les damos la bienvenida a nuestros martes coloquiales. El día de hoy tenemos la plática del doctor Matthew Christian Anne Orfeuille, quien nació en Lille, Francia, y realizó sus estudios en licenciatura en Ingeniería Electrónica y de maestría en Ingeniería Microelectrónica, ambos con mención honorífica, en el Institut National Polytechnique de Grenoble, en Francia. En 2009 obtuvo el grado de doctor en microelectrónica por la University College Cork y el prestigioso Tyndall National Institute de Irlanda. Actualmente es profesor de carrera titular A definitivo, adscrito a la Facultad de Ciencias de la UNAM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el nivel C de estímulo al PRIDE. Entre 2009 y 2011 llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y en 2012 se integró al grupo de óptica avanzada y láseres en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, por lo que se enfocó principalmente en aplicar la física teórica y experimental a las áreas de instrumentación y microtecnología, tanto para la investigación como para la enseñanza. Entre sus líneas de trabajo se encuentran la fabricación de microchips para biosensores, andamios celulares, microfluídica y transferencia de la luz. Si le damos la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias por recibirme, por haberme invitado. Preparé una presentación más o menos de 1 hora. Siempre tengo material para más, por si quieren discutir más. Pero si me quieren interrumpir en cualquier momento, si no está claro, me pueden interrumpir. Y si es una pregunta más larga, preferiría al final para poder terminar la presentación. Entonces, pues vengo a presentar un poco nuestro laboratorio nacional y qué estamos haciendo en él. Sobre todo lo intenté enfocar en lo que yo sé del ICAT y lo que pensé que les podría interesar en el ICAT, que es tecnología aplicada, bueno, ciencia aplicada, perdón, tecnología. Y puse un poco de calidad al final porque espero que vean en todos los slides que hay calidad, que estamos trabajando con calidad, pero les quiero explicar por qué nos certificamos y queremos trabajar con calidad desde el primer día de entrada de un estudiante, por ejemplo. Sobre todo para hacer innovación verdadera en este país, ¿no? Entonces, pues otra vez muchas gracias por recibirme. Rápidamente presentar el Lab Nacional, en función de dónde voy a grande esa introducción. Aquí creo que la puedo hacer un poco más corta porque sabrán dónde encontrar la información y somos casi vecinos, entonces podemos platicar más después. Y ya entrar en los proyectos que estamos haciendo realmente de investigación y desarrollo hacia la innovación. Entonces los presentaré rápidamente, qué avances tenemos en ellos, mostrarles que estamos dando servicios y queremos dar cada vez más servicios y hacia dónde queremos llegar en tecnología y en transferencia de tecnología. Perdón. Ese es el Lab Nacional. Si no lo conocen, es un laboratorio que está conformado por varias entidades de la UNAM, centrado en la Facultad de Ciencias. ¿Por qué ciencias? Porque había muchas de las disciplinas que se buscaban ocupar en medicina y en ciencias de la salud en general, que incluía la biología y las ciencias biomédicas, porque existía un convenio con el INER y el Instituto Nacional de Nutrición, que seguramente conocen. Aquí el ICAT tiene un vínculo muy fuerte con el Centro Médico, del Hospital General, perdón, y otros hospitales. Sé que con nutrición también tienen vínculos. Ciencias tenía convenios con estos dos y ya proyectos avanzando y trabajándose. Entonces, cuando se decidió meter una solicitud al CONACYT del Laboratorio Nacional, se trabajó en un enfoque, en buscar cómo incorporar a ciencias y esos dos institutos en un enfoque, y era justamente buscar ocupar ciencias, físicas, matemáticas y tecnología para la salud. Entonces, nos enfocamos en trabajar soluciones biomiméticas, que van a ver a qué me refiero con eso, es decir, imitar la naturaleza para hacer mejores diagnósticos y, si se puede, hacer mejores terapias. Estamos todavía lejos de esto, pero estamos avanzando más rápido gracias a la incorporación de la tecnología en las ciencias biomédicas. Naturalmente se unieron otros institutos y otros centros de la UNAM que ya están con nosotros oficialmente, que es el CENIC, Nanociencias, Nanotecnología, Biomédicas, Fisiología Celular y Materiales. Y estamos ya incorporándonos también a grupos del ICAT e intentamos hacer un vínculo muy fuerte con sus laboratorios. La misión de los Biodit desde el primer día es desarrollar materiales y dispositivos de inspiración biológica, como les dije. ¿Por qué? Pues espero que lo entiendan con la presentación de hoy. Nos queremos poner a la escala micrométrica, a la escala celular, para poder entender mejor los procesos biológicos y para poder inferir más en ellos, poder controlarlos un poco mejor.
¿Por qué queremos hacer esto? Pues para poder resolver problemas nacionales en medicina, y también queremos que se traduzca en una tecnología real, que bien nos dicen en CONACYT, la innovación no se hace en la universidad, se hace en una empresa, se hace en el sector industrial, pero la innovación parte de lo que hacemos aquí, entonces lo tenemos que entender y tenemos que trabajarlo desde los primeros días. En las Biodit hoy en día son 9 laboratorios, como pueden ver, de diferentes disciplinas. Y bueno, aquí les puse una lista breve y pues en 3 puntitos de equipos que tenemos funcionando, que estamos ofreciendo, que estamos utilizando día a día, por si algo les interesa. Los más importantes, por supuesto, es de fabricación, que voy a detallar más ahorita, y de caracterización de esa fabricación, porque tenemos que ir a ver que lo que fabricamos funciona. Por supuesto, también hay mucha parte de caracterización biológica y caracterización de materiales, de la cual hablaré también hoy. Apenas llevamos 3 años, esta es nuestra tercera consolidación. Entonces es un orgullo poder decir que ya tenemos muchos avances, muchos proyectos que ya han dado frutos, mucha formación de recursos humanos de alta calidad y generación de conocimientos nuevos. Eso se puede ver porque tenemos 2 patentes ya registradas en el INPI y una que está en calidad de PCT, que es básicamente abrirla al internacional y ver, ayuda a licenciar esas ideas, esas innovaciones, ¿no? Tuvimos varios premios justamente basadas en el desarrollo de biosensor, una de las 2 patentes, una de Google por 2 años consecutivos, fuimos los únicos en haber ganado 2 veces seguidas, solamente se pueden 2. Ese premio se dio a estudiantes de doctorado para ayudar en su investigación, tanto en material como en viajes, viáticos, etc. Y la industria farmacéutica nacional, también nos reconoció el trabajo del biosensor por su impacto potencial de detección de, en este caso, insulina y glucosa en un solo chip. De los 21, las 21 personas que están trabajando como investigador o profesores, tenemos 9 proyectos actuales vigentes de CONACYT y de GAPA que aportan alrededor, perdón, había dejado, esa presentación la di en otros países, por eso está en inglés, lo dejé en euros, se me fue, es alrededor de 23, 24 millones de pesos en esos 3 años, que no es poco considerando la crisis que hay actualmente en apoyo a la ciencia, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos de mostrar que en equipo podemos trabajar bien, y de los que se terminaron pues nos han felicitado y finiquitado muy bien, sobre todo en problemas nacionales. Tenemos también 2 colaboraciones con la industria, sé que para ustedes es muy poco, el ICA tiene esa filosofía desde hace muchos años. Para los que conocen un poco, en ciencias es otra historia, entonces que lo hayamos logrado en ciencias es un gran logro y está funcionando bien porque 2 más nos están buscando actualmente. Y como vieron al final, trabajamos desde el inicio en certificar algunos procesos para justamente convencer tanto a nuestros pares, a la academia, que se puede trabajar con nosotros con calidad, que estamos cumpliendo con lo que decimos que vamos a hacer, y en la industria es un requisito absoluto porque no solamente queremos dar servicios de medición como un laboratorio, por ejemplo, de metrología, que necesita mostrar que sabe hacerlo y que sus equipos lo saben hacer, pero también queremos entregar tecnología para que lo prueben, y a veces es con pacientes. Entonces, si no hay calidad desde el inicio, ni siquiera tenemos derecho de probar esos dispositivos con animales o con pacientes, ¿no? Espero que eso les quede claro. Entonces, empezamos con una certificación en gestión de calidad para mostrar que entendíamos que hay que trabajar con normas, que nos podemos organizar, y después vamos avanzando en calidad de la investigación. Los laboratorios es lo que justamente voy a recortar un poquito, no los voy a presentar uno a uno, solamente les voy a recordar que bueno, tenemos uno en el INER, uno del INER en la facultad, que somos vecinos, entonces tomar el café con los colaboradores todos los días ayuda mucho a promover esa colaboración exitosa. En nutrición también hay 3 laboratorios con los cuales colaboramos bueno, muy de cerca, que son los que nos ayudan a tener las ideas, como van a ver, no solamente en validar. Hay un laboratorio en fisiología celular con el cual colaboramos desde el primer día, y 2 más que nos están pidiendo servicios ahora y con los cuales se está empezando a colaborar. 2 en materiales, uno en fibras ópticas y dispositivos de fibras ópticas y otro en mecánica. En el CENIN también, en nanociencias, nanotecnología, trabajamos justamente en desarrollo de biosensores,
y en biomédicas en cultivo celular biomimético. Perdón que vaya rápido, pero me importa mucho mostrarles lo que sigue, entonces pasé eso un poco rápido. Los proyectos actuales que tenemos de investigación en las Biodit, o sea, propios al grupo, a los 21 investigadores que somos, con los estudiantes, se dividen en 6 categorías, yo diría, que algunas van a ver son parecidas. El primero es el que nos ha dado esos premios que comenté, que es el sensor biomolecular versátil. Básicamente es un sensor, como lo pueden encontrar, tipo prueba de glucosa, de piquete. Pero aquí lo que nos pidieron los médicos, y voy a insistir mucho en eso, siempre es una solicitud, un requisito de los médicos, es un sensor dual de glucosa e insulina al mismo tiempo, con la misma gota de sangre, porque para diabetes tipo 2 a veces no es un problema de que no se produzca insulina y se tenga que picar al paciente, sino que el cuerpo sí reaccione, sí se produzca insulina, pero la glucosa no baja en la sangre. Entonces, si no se hace simultáneamente la medición, es inútil medir solamente glucosa. Lamentablemente, medir insulina requiere estar en un laboratorio médico todo el día para picarse varias veces. Entonces, abaratar el costo, o disminuir el espacio necesario para hacerse la prueba y simplificar todo esto mientras le llegue la información al médico es lo que se busca con ese sensor. Descubriendo un nuevo método, el que se patentó, bueno, que se solicitó como patente en el INPI, ese nuevo método nos permitió medir otras cosas como hormonas, como microRNAs, como anticuerpos o antígenos de diferentes tipos. Entonces, mostrando esto alrededor de nosotros, pues ya nos cayó mucha gente a pedirnos ese sistema porque justamente permite hacerlo en un laboratorio o en la calle, algún día ya será realidad, entonces le llamamos versátil y es para diagnóstico. Ahora el de glucosa e insulina lo voy a mostrar hasta el final, está funcionando en nuestro laboratorio con sangre de animales y estamos justamente trabajando en cumplir con lo que la COFEPRIS nos pide. Sí conocen la COFEPRIS, ¿no? Que es el organismo de regulación. No puedo yo hacer pruebas porque se me pega la gana con mi sangre y decir, funcionó, lo voy a publicar, porque es ilegal o casi ilegal en el país si no he pedido antes el registro a COFEPRIS. Entonces, si busco inversionistas algún día y les muestro mis super resultados, me van a decir, es como si no hubieras hecho nada. Entonces, mejor empecemos bien desde el primer día. Y en eso estamos con ese sensor, gracias a los apoyos que hemos tenido. Tenemos un gran trabajo en estudios micromecánicos de tejidos y cultivo celular, que también voy a presentar ahora, porque no sé si conocen ahora esos trabajos, pero la caja de Petri, que seguramente han visto, donde se hacen cultivos celulares, donde se estudian a las células y a los tejidos, pues ya se está convirtiendo en algo del pasado, porque la célula que yo estoy cultivando y estudiando no es la misma que realmente hay en vivo. Por eso hay tanta discrepancia en la industria farmacéutica entre una prueba in vitro y una prueba en animal o hasta en humanos, porque la célula que yo estoy buscando curar o diagnosticar es muy diferente en la caja de Petri. Y una de las razones por las cuales es muy diferente es por la mecánica, porque sensan, es el mejor sensor mecánico que hay, según yo, a nivel microscópico, porque detecta diferencias muy pequeñas de mecánica. Entonces tenemos que ir a medir nosotros cuál es esa diferencia, cómo la podemos imitar en materiales sintéticos o hasta biológicos, y no lo puedo medir si no tengo las herramientas para hacerlo bien. Entonces tenemos toda una área dedicada a esto. Hay dos grupos también que trabajan, aquí son dos tipos de estudios in vivo, como pueden ver, animales pues sacrificados a veces, pero la mayoría de las veces no, como es la optogenética, por ejemplo. Entonces plantar una fibra óptica en el cráneo y dejar el animal vivir su vida, pero estudiar su conducta a partir de excitaciones por luz. Entonces esos estudios también pues, requieren de muchos permisos, se imaginarán, y de mucha tecnología, por supuesto, para poder cumplir con ella. Ese es el grupo que está trabajando en esto, pues hace modelos animales e imagenología in vivo, ¿no? de esos animales y de esos tejidos en particular. Tenemos un área también que nos pidieron los médicos de plataformas de medicina personalizada, que es más como electrónica de instrumentación, que se adapta muy bien a los posgrados que aquí manejan también.
En particular tenemos un medidor como una pulsera, como un wearable si quieren, que mide actividad física, es decir, si estoy en reposo, caminando, corriendo, en la bicicleta, etc. Contra ritmo cardíaco y saturación de oxígeno en sangre. ¿Por qué? Porque la gente del INER tiene pacientes con fibrosis pulmonar que no es capaz de captar el oxígeno del aire respirando normalmente como nosotros. Levantarse y caminar 5 metros les cuesta muchísimo, como si estuviéramos nosotros a 5.000 metros de altura, ¿no? O como yo cuando llegué a Ciudad de México, que me faltaba el aire después de 2 escaleras, ¿no? Entonces, estamos intentando proveer esa información, porque aunque no lo crean, y seguramente aquí los que trabajan en el Hospital General saben que los médicos necesitan los datos. Es muy complicado tener acceso a ellos y esos aparatos les pueden solucionar muchas cosas, y en la UNAM hay muchos estudiantes que lo saben hacer. Y les decía también sistemas optogenéticos, que va con la medición en vivo. Entonces ya en investigación podemos pasar algunas cosas a lo que es investigación y desarrollo, esperando que realmente eso salga de nuestro laboratorio algún día. Una persona de Harvard que seguimos mucho, que es el director del Instituto BIS, dice que no se puede llamar innovación a lo que no sale del laboratorio. Entonces, si todo lo que hago en mi laboratorio es súper innovador, pero nunca sale a la calle y la gente no lo puede usar, no le puedo llamar innovación, es un desarrollo o una investigación y desarrollo. Espero que eso también lo podamos entender todos poco a poquito. A mí me costó mucho entender esto. Entonces ahí se divide en fabricación, biología, la unión de los dos, dispositivos, como acabo de hablar, y procesamiento de información. Hoy me permití entonces dedicarme a estos dos, porque pues, solo tengo 1 hora y me importa mucho que veamos detalladamente lo que hemos avanzado. Algunos de ustedes ya nos conocemos, nos han visto avanzar, y entonces me gusta pensar que les interesa ver los últimos avances que tuvimos en fabricación y en biología. Entonces voy a empezar con la fabricación, que es algo que en el ICAT creo impacta mucho, mucha gente trabaja en eso, podemos colaborar en eso, y les voy a intentar explicar siempre por qué hacemos lo que hacemos y por qué está relacionado tan fuertemente con la biología. Si yo no hablo su idioma, o por lo menos lo entiendo, no puedo trabajar bien en mi fabricación, ¿de acuerdo? Y ellos también tienen que entender lo que podemos y no podemos hacer. Entonces el enfoque de mi presentación va en eso. Entonces, ¿qué intereses tenemos en mecanobiología? ¿Qué es la mecanobiología, para empezar? Pues es la influencia justamente de un estímulo mecánico, como les contaba. Imagínense que esta cosa azul que ven atrás es una célula biológica. No sé si han visto una antes, pero vamos a imaginar que es una célula. Esa parte de adentro, como la yema, sería su núcleo. La parte más importante, donde está el ADN, donde están los cromosomas, ¿no? Pues se ha mostrado últimamente, este review lo muestra muy bien en Nature, del 2014, es más o menos reciente, que el estímulo mecánico, o sea la rigidez, por ejemplo, del sustrato, puede ser su viscosidad también, va a impactar fuertemente a la célula, y no solamente fuertemente, sino rápidamente. Como pueden ver, el estímulo de esa rigidez de la superficie se transmite a la célula, como si fuera un transductor, a partir de algunas moléculas, aquí viene su nombre, que se llama integrina, o a partir de un conjunto, un racimo de moléculas que se llama adhesión focal. Básicamente es como una ancla de la célula en el material, ¿no? Cuando dicen la célula no pega es porque no es capaz de anclarse. Pues esas anclas son moléculas que se pueden doblar, desdoblar. A los que están interesados en conocer esto, el modelo mecánico es súper interesante, es un clutch, como el clutch del coche, y se adapta a la mecánica. Pero adaptándose, entonces está pasando esfuerzos mecánicos a lo largo de fibras que se llaman de estrés en la célula, y esas fibras sensan, señalan y van a cambiar algo en el núcleo. Es como si el núcleo fuera el centro de la tienda de campaña, y entonces se va jalando sus anclas y sensando que tanta fuerza le tienen que imponer a esas anclas, conoce la rigidez del sustrato y reacciona de acuerdo a eso. Ese es un mecanismo brillante y genial para el cuerpo humano de reacción, de adaptación, ¿no? Tengo una cicatriz, pues quiero que se cierre,
que se pare y que no me deje nada después, ¿no? Entonces está hecho para eso. Pero cuando yo pongo una rigidez del orden de gigapascales, una caja de Petri, de vidrio, portaobjetos, etc., no tiene nada que ver con los pascales o kilopascales a lo mucho de un tejido. Entonces la célula lo va a censar y su expresión génica va a cambiar, entonces va a cambiar su comportamiento y su función. Puede cambiar su forma, su extensión física, o sea, el área, puede cambiar su metabolismo, si es que es una célula que lo hace. Básicamente, cuando digo puede, lo va a hacer. Pero lo va a hacer en cuestión de, bueno, eso es en cuestión de segundos, minutos acá, y en menos de 3-4 días, ya la célula que estoy viendo no es la misma. De hecho, aquí es como una generalización, pero en algunas células, que son las que nos interesan en nuestro laboratorio, las fibróticas, como es un mecanismo natural de responder a la rigidez, es casi inmediato, entonces en cuestión de horas ya no tengo la misma célula, ¿no? Entonces, si no voy yo a controlar esto, no lo puedo entender, entonces no puedo estudiar la célula como me gustaría estudiarla. ¿Sí les queda claro más o menos esto? Si quieren, a nivel ingenieril, a mí lo que me gusta más es esa diapositiva. Vamos a imaginarla, una célula, esas son tres vecinas, también importante. Esa célula solita no existe en el cuerpo humano, casi no existe. Puede haber unas circulantes en el vaso sanguíneo, por ejemplo, pero todo está conectado, ¿no? Se llaman tejidos, órganos. Entonces ahí vamos a imaginar, aislamos tres que tienen vecinas, entonces están ancladas en el sustrato y necesita 5 tipos de estímulos, si quieren, la célula, in vivo, que es la geometría, o sea, qué forma tienen que tener alrededor, la arquitectura, que es diferente la geometría porque ya incluyo las vigas de contención, el suelo, etcétera, o sea, el sustrato. La composición, es decir, mis vigas son de acero, de madera, ¿de qué son? En este caso son proteínas, ¿okay? ¿Qué tipo de proteína? Porque químicamente se reconocen, se pueden embonar o no embonar. La mecánica, como les dije, y la dinámica, que es que esa mecánica puede cambiar. ¿Por qué? Porque aquí se toma el ejemplo de esta célula que va a entrar en división, entonces una sola, si han visto eso un poco en la escuela, me imagino, una sola célula se va a dividir en dos hijas. Entonces cuando pasa esto, pues las que están alrededor, ni modo que se desconecten para siempre, y pues ya tengo un órgano que va colgando, etc. Entonces una célula está hecha, programada para responder a todo esto. Y cuando yo tengo un cultivo in vitro, pues es infinito, es uniforme, es rígido, muy rígido y es estático. Entonces no tengo nada de lo que la célula necesita para poder ser como debe ser. Entonces hablamos de función de la célula, ok, es algo que va a perder, pero además su forma la va a perder, y hasta lo que se llama fenotipo, que es como su identidad la va a perder. Y como, por menos que sepan de la biología, todos saben que viene de 2 células, ¿no? Todo el cuerpo, con la misma programación, y en función de cómo se va haciendo el embrión, el desarrollo, como que las células saben qué van a hacer, ¿no? Tú vas a hacer cabeza, tú vas a hacer pie después de un rato. Y entonces esa se llama diferenciación. Parten de 2 que pueden hacer todo y luego se dividen, y esas que pueden hacer todo pues se van diferenciando, y ya lo que yo voy a hacer algo de la cabeza, no puedo hacer algo del pie, ¿de acuerdo? Entonces las células troncales o células madre, como les llaman, que han escuchado, es justamente tomar una de esas células que es capaz de ser varias cosas y vamos a intentar dirigirla hacia lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, en tratamiento de cáncer se busca esto. En corazón había noticias que si se inyectaban como que lograban reparar alguna enfermedad, etc. Todo esto se está estudiando, pero lo que quiero que entiendan es que la célula al inicio podía hacer lo que sea y se va diferenciando. Pues cuando pasa algo así, se desdiferencia, pierde su identidad, ya no sé qué soy. Y podemos encontrar, han estudiado genéticamente, células que son, por ejemplo, si viene de un hígado, mitad células de hígado, hepatocito, que hace la función metabólica, y mitad fibroblasto, que va a reparar una cicatriz. Entonces repara la cicatriz y produce albúmina, por ejemplo. Entonces si yo quiero decir, pues mi célula hepática, mira, produce albúmina, entonces funciona, alguien me va a decir, oye, ¿ya viste si también no es fibroblasto al mismo tiempo o si no hace otra cosa? Porque en cultivo, si yo quiero probar una droga para el hígado,
y no responde la célula, pues porque no es la célula que yo buscaba. ¿Sí me sigue? A eso voy justamente, de que perdiendo esto ya no sé qué identidad tiene mi célula. ¿De acuerdo? Entonces, para regresarles a lo que hacemos en el laboratorio, queremos usar la tecnología para hacer micropatrones y ciencia ingeniería de materiales para controlar todo lo que se pueda acá, ¿no? La mecánica, la dinámica, la composición a partir de ciencia ingeniería de materiales, arquitectura y geometría a partir de la microtecnología y los micropatrones, ¿ok? Eso es el biomimetismo, buscar engañar a la célula de cierta manera para que se sienta como en su elemento, lo que llamamos el microambiente in situ, y que ese microambiente que yo reconstruí de alguna manera de forma sintética, cuando le ponga a la célula, por lo menos un par de semanas no cambie, o no cambie mucho. Entonces ya el biólogo dice, ya no estoy estudiando esta cosa que llamamos Frankenstein, mitad fibroblasto y mitad hepatocito, sino una célula que se parece más a la que yo extraje del órgano, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Se entendieron eso? Pues me va a ser mucho más fácil presentar lo demás. Entonces, en fabricación, ¿qué necesitamos? Pues patrones, necesito herramientas de microfabricación, que aquí en el ICAT también tienen varias. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué les podría interesar? Quizás para sus trabajos también, no solo esté dedicado a esto, ¿no? Tenemos un equipo que se llama Nanoscribe, bueno, la marca es Nanoscribe, perdón, el modelo es Photonics Professional GT, como de los coches, ¿no? Porque va muy rápido. Es como una impresora 3D, si me dejan decirlo así, por absorción de 2 fotones, para hacer justamente una polimerización 3D. Si conocen la fotolitografía un poquito, con luz podemos polimerizar fotoresinas. El problema es que todo el material que atravesó la luz, que viene de arriba, por ejemplo, si tengo el material abajo, pues va a absorber esa luz, entonces va a polimerizar. Entonces no puedo hacer 3D realmente. Tenía que hacer una 2D, un patrón, luego revelo con una foto, pongo otra capa, expongo otra vez y así voy construyendo algo 3D. Ese es 3D directo porque la luz que se usa es infrarroja, entonces la resina no la ve, no la absorbe. Pero enfocándola muy fuertemente y además pulsándola en femtosegundos, pues solo en el punto focal hay mucha energía y se absorben 2 fotones infrarrojos que tienen la energía sumada de un fotón UV. Entonces, en este punto focal nada más, que de hecho no es un punto, se llama voxel, es como un huevito así alargado, polimeriza la resina. Y es tan bien hecho el enfocamiento, gracias a los objetivos de microscopio muy caros del equipo, que mide 300 nanómetros de ancho. La resolución espacial en ancho son 300 nanómetros. Y en altura un poquito más, como no hemos medido realmente cuánto tenemos, pero alrededor de 450, según el fabricante. Entonces, pues ya con eso podemos fabricar entonces estructuras 3D con una microescala, que es lo que busco, ¿no? Con materiales, por supuesto, fotosensibles. Entonces aquí les mostré un ejemplo del escudo de la UNAM. No se ve muy bien acá, pero son 100 micras la barra blanca, ¿no? Y si van a ver los ojos de las aves del escudo, se ven bastante bien. Así tenemos abajo de una micra de resolución. Es muy reproducible. Esos son ejemplos que pueden ver en la página web de Nanoscribe. Yo les invito a todos a ver esa página porque no tengo el tiempo de presentarles todo lo que somos capaces de hacer con esa máquina, pero a lo mejor viendo la página ustedes tendrán ideas de yo la quiero usar para, no me interesan tus células, me interesa otra cosa y lo quiero hacer con ustedes. Ya lo manejamos muy bien el equipo, mucho mejor que cuando el doctor Nasser vino a visitarnos. Ya podemos ahora hacer muchas estructuras, mucha reproducibilidad, etc. Entonces no duden en venir a visitarnos, y yo diría que el primer paso sería revisar la página del fabricante. Entonces se han publicado muchos trabajos como esas jaulitas que se llaman woodpile, que justamente para cultivar células. Esas son microagujas, aunque no lo crean, es un parche de microagujas. Por su tamaño sí penetra la piel, pero no se siente dolor. Y entonces estos, por ejemplo, los estamos fabricando tal cual como están para parches de ojo con el Hospital del Conde de la Valenciana, para inyectar nanopartículas.
Se pueden hacer capilares porosos, como ven aquí la escala, son 5 micras, a los hoyos miden 3 micras y está perforado. Entonces todo eso lo podemos hacer con esa impresora 3D micro. Creo, no lo digo en la presentación, pero pues es conveniente recordarles, si tenemos muy alta resolución, por supuesto que no se puede hacer algo muy grande. Tenemos esa limitante de alta resolución, tamaño reducido. No puedo hacer 1 centímetro cuadrado de estructuras con 300 nanómetros de resolución. Digo, sí lo puedo hacer, pero se va a tardar 3 meses en grabar. Y pues no creo que sea conveniente usar el láser para esto, ¿no? Entonces, por eso había puesto al inicio, me regreso, perdón, en qué escalas podemos trabajar, ¿no? Hasta milímetros, pues realmente es montarlo sobre algo de milímetros, es factible, nosotros lo vamos a dejar de usar hasta fracciones de milímetros o varias micras, ¿no? ¿Qué hemos hecho en el laboratorio? Perdón por la calidad de las fotos, bueno, del color, pensaba que se iba a ver un poco mejor, pero son pilares, van a ver por qué los usamos. Y aquí sembraron los biólogos algunas células. Son células que son, que ustedes, muchas gracias, sí se veía bien. Muchas gracias, no se ve hermano, no hablo más fuerte. Son células que se llaman pericitos, que justamente citos es por célula, peri, porque se pone en la periferia de un capilar. Entonces, estos los tienen todos ustedes en sus capilares, en venas, en arterias, etc. Son los responsables de estar alrededor de un capilar de 5 micras de ancho y de dar la presión necesaria para que avancen los eritrocitos, porque es tan pequeño que el flujo ahí a esas escalas pues ya casi no existe. Eso es lo que nos llamó mucho la atención, es que en función del tamaño de los pilares, pues sí detectan que eso es como un capilar, entonces lo tengo que abrazar. Y ahora vamos a ver, les voy a mostrar después, los vamos a hacer huecos, entonces vamos a ver cómo los puede presionar y medir esas fuerzas, que es súper útil para los biólogos. Para escalas ya un poquito más grandes y ya entrarle a los milímetros, es un trabajo que ya les había presentado aquí hace un par de años cuando me habían invitado. Es un equipo casero muy similar a lo que tiene aquí el doctor Nasser Qureshi, que es un equipo láser de grabado que hace dos funciones, una función de ablación o una función de microfabricación aditiva o micromanufactura aditiva. ¿Cómo funciona? Pues lo que ven aquí en gris y azul es una cabeza de CD y DVD, bueno, ahora con Blu-ray. Entonces todo está integrado con las lentes, los diodos láser, el control de potencia, hasta el enfoque que logramos extraer. Todo está integrado, nada más hay que saber enfocarlo bien en la posición que queremos para poder pues, devastar el material o polimerizar una resina fotosensible. El mismo principio que el nanoscribe, nada más que ahora sí todo el material absorbe, entonces va a ser en 2D. Pero es muy útil para no usar una máscara y una fuente UV, porque colimar una fuente UV para alta resolución es difícil. Entonces, pues aquí eso lo publicamos este año en Micro Machines, hicimos una especie de review de nuestro trabajo, de todo lo que hemos logrado hacer, controlar y lo que nos permitió fabricar. Para ir rápido, tenemos un control de las dimensiones de grabado, tanto la profundidad como el ancho, y un control de la rigidez, pasando varias veces. Una de las cosas que nos habían comentado en un artículo anterior es que pues, es muy bonito, pero no permite penetrar mucho los plásticos. Entonces pues, nos dimos cuenta que pasando varias veces, como de forma escalonada, sí podemos entrarle, perdón, no se ven bien los números, pero vamos de 12 micras en una pasada a 80 micras en 5 pasadas. Sí, son 5, sí. Entonces podemos controlar esto realmente. La máquina está motorizada, solamente le metimos un G-code, como si fuera una impresora 3D. Y entonces calculamos las trayectorias y el láser realizar lo que tiene que realizar. Tenemos una resolución entonces en ancho de abajo de 10 micras que puede grabar hasta centímetros cuadrados. Entonces, abajo de 10 micras tenemos el nanoscribe, pero no puede hacer cosas grandes. Arriba de esto tenemos nuestro láser que sí puede hacer cosas grandes. Lo que necesitamos hacer ahora es intentar combinar los dos. Y cuando trabajamos con la fotoresina, también es una fotoresina muy barata, usamos un adhesivo fotosensible, que es mucho más barato y más fácil de importar que otras resinas comerciales que yo usaba antes. Y logramos construir algo 3D, porque también cuando van haciendo
estructuras de este tipo, por ejemplo, no les podemos llamar 3D, aunque sea un relieve sobre un sustrato, se llaman 2.5D, porque deberían de ser como de un solo paso estructuras de diferentes alturas. Si vamos capa por capa, pues no es 3D. Aquí sí logramos, enfocando a diferentes alturas, en una sola gota del material, se hizo una especie de pirámide, ¿no? Que pudimos subir hasta justamente la altura del espesor de la resina fotosensible. Controlamos la potencia del láser y controlamos, gracias a esto, la altura, o controlamos la altura del enfocamiento y controlamos con eso la altura. Entonces logramos hacer algo con las manos, porque eso lo fabricamos nosotros. Claro, compramos algunos motores y plataformas, pero es muy barato. Y logramos hacer algo muy útil para mucha gente. O sea, 10 micras para un cultivo celular es muy bueno, muy bueno. Entonces trabajamos en la reproducibilidad, etcétera, etcétera, y por eso es que publicamos. Otra cosa que nos ayuda a hacer, pues si ya podemos hacer resina fotosensible, ¿por qué no usarla para fabricar estructuras más complejas, como microelectrodos, por ejemplo? La depositó sobre un material conductor, en este caso fue oro que se depositó por sputtering, y también una placa de cobre de las que compramos para dar las clases de electrónica, ¿no? Que cualquier estudiante puede hacer. Entonces entramos aquí el diseño que queremos hacer de microelectrodos, hasta podemos hacer de una vez los pads grandes que yo veo hasta el nivel macro, y entonces aquí tenemos unas estructuras, eso es para cultivo celular también, para intentar alinearles por electroforesis, y microelectrodos para sensor de glucosa. Entonces, me repito, tenemos resolución bastante buena y tenemos grandes escalas. Es un orgullo tener esto en el área. Ya tenemos 3 prototipos, desde el primero que empezamos a armar con muchos cables, hasta un prototipo comercial, entre comillas, si me dejan decirlo así, que fue un resultado de un proyecto con CONACYT de problema nacional, donde entregamos todo el manual y bueno, casi la transferencia de tecnología. Yo creo que cualquiera lo podría hacer con estos planos. Funciona con una Raspberry Pi táctil, entonces nada más con el USB vienen a meter su diseño, escogen los parámetros del láser, etcétera, que es muy fácil, y hasta un biólogo pudo grabar sus patrones de cultivo celular sin saber nada de cómo funciona. Entonces, bueno, si alguien lo quiere comprar, nos pueden venir a ver con mucho gusto. Si lo quieren fabricar también. También, ya que nos atrevemos a hacer máquinas de fabricación, pues un estudiante quiso montar una máquina de estereotografía, no sé si conocen. Es el mismo principio de la fotolitografía, pero en lugar de usar una luz colimada y un patrón, una máscara, perdón, con un patrón, si ubican como una foto, donde pasa y no pasa la luz, polimeriza la resina. Aquí proyectamos con un proyector normal el patrón. Entonces, donde no hay luz, pues no polimeriza, y donde sí hay luz, polimeriza la resina. Y el motor, por eso se ve vertical así, hay un motor, me voy a acercar, un portamuestras acá, aquí hay un eje con un motor, y entonces viene a enfocar en la resina el portasustratos y lo voy subiendo. Entonces, flashazo de una diapositiva, me subo, flashazo, me subo, flashazo, me subo, y me quedo entonces con patrones en 3D, con resolución lateral del tamaño del píxel, que es, en eso trabajamos. Ahora tenemos 50 micras, no está nada mal, tampoco es lo que deseamos, queremos mejor, pero como pueden ver, en 5 minutos nos sale una Torre Eiffel de 1 centímetro de alto, casi 1 centímetro de alto, y se pueden ver los detalles en la Torre Eiffel, plano por plano. Entonces, un bañito de resina y básicamente flashazo por flashazo va construyendo una estructura tridimensional. Entonces, esto combinado con lo otro, podemos hacer cosas interesantes, ¿no? Estructuras 3D interesantes, como andamios le llaman para células. Y otra vez, o sea, estamos en una universidad, ustedes y nosotros, la función primaria es formar estudiantes, es que piensen en esas cosas, entonces que aprendan a fabricar una máquina así, con el reto de mejorar la resolución. Les enseña mucho de física, mucho de instrumentación y mucho de pensar las cosas. Entonces es muy útil trabajar en esas cosas. Nos parece que la parte formativa ahí está también. Bueno, a partir de todo esto, una forma de validarlo que me gusta mucho y que quiero que vean, es justamente poder fabricar herramientas que hoy en día se usan mucho para estudiar la mecánica celular. Les hablé de que la célula puede anclarse y sensar la rigidez,
también puede sensarla deformando su material. Algunas células hacen esto. En cáncer, por ejemplo, la migración de las células de cáncer depende de qué tanto pueden arrancar, anclarse en el material y sacarse del tumor. Entonces esa fuerza que hacen es la que es capaz de sacarlas del tumor. Entonces probamos una herramienta que se llama, son micropilares para microscopía de fuerza de tracción. Entonces está basada, perdón, se me quite la imagen, sí. Está basada en poner una célula encima de una selva de pilares, o sea que esos pilares sean más pequeños que ella. Y entonces vamos a poner las células sobre esos pilares y encima de ellos los va a deformar. Y yo puedo medir la deflexión de esos pilares y usando una fórmula bastante sencilla de deflexión, busco la delta X, conozco la rigidez de mi material, entonces conozco la fuerza de la célula. Entonces, para poder hacer esto, la fuerza de la célula, para que se dé una idea, bueno, no van a poder, pero son piconewton. Nadie tiene idea de qué es un piconewton. Pero para poder llegar a medir piconewton, necesito, con los materiales que existen, necesito algo muy estrecho y bastante alto. Entonces, hay que poder fabricar este tipo de pilares y es lo que logramos hacer. Entonces, esos son resultados nuestros, ya sometimos el paper. Y bueno, vamos a ver cómo está la célula, qué tipo de anclaje está haciendo. Aquí ven algunas proteínas que son típicas de esas adhesiones, esas anclas, y podemos medir la fuerza. Algo interesante es que si sumamos todos los vectores que están acá, deben de dar 0, está en balance, ¿no? Entonces, todo esto lo pudimos hacer sin el Nanoscribe, a partir de herramientas que construimos en el lab, que los estudiantes desarrollaron en el lab. Y pues nos da publicaciones de la fabricación y a partir de ahora de las aplicaciones. Entonces, como pueden ver, son pilares de 10 por 10 micras, o sea, 10 de diámetro y 10 de separación, o 10 de diámetro y 20 de separación, porque le va a costar más a la célula ir más lejos. Entonces, los biólogos buscan este tipo de herramientas. Primer uso de la tecno para la vida. ¿Con este puede ser otras figuras? ¿No puede ser cuadrado? Claro, sí. Eso decidimos, es el diseño que mandamos, ¿no? Pero como las selecciones focales justamente tienden a agarrarse así de forma circular, es más aceptado el modelo cuando tienes un patrón circular abajo, pero lo puedes hacer cuadrado. Creo que veo a dónde irás. Ahora, ¿qué materiales usamos? Pues como les dije, la mecánica es importante. Hay otra cosa demasiado importante que no mencioné, porque parece obvia, pero no lo es. No puedo trabajar con materiales, por más bondadosos que sean, si no son transparentes. Porque los biólogos y los médicos quieren ver las células. No sirve de nada que le diga, mira, tengo todo lo que tú necesitas, como en el órgano, pero no la puedes ver, me tienes que creer. Extrae la célula para verla después, la va a cambiar. Entonces quieren un sustrato transparente. Y como pueden ver, me imagino que han visto otras fotos antes, pero la mayoría de las caracterizaciones celulares se hacen por microscopía de fluorescencia. La fluorescencia la tengo que poder ver y excitar. Entonces, los materiales, primer requisito y limitante para nosotros los tecnólogos es que sea transparente. El más usado en la literatura es el PDMS, el polidimetilsiloxano, que no sé si lo conocen, pero es un silicón barato que mucha gente usa. ¿Por qué? Porque a un señor de Harvard se le ocurrió hacer microfluídica con esto y nos hizo muchos papers y libros de recetas de cocina de cómo hacerlo, y hasta alguien que no sabe nada de química como yo lo puede usar muy bien y repetir exactamente lo que ellos hicieron en su laboratorio. Entonces, por eso es muy popular. No era el material hecho para eso. De hecho, el kit que todo el mundo compra, que se llama Silgard 184, la base comercial es para recubrir puentes, metales, etcétera, contra corrosión. Entonces, no era hecho para eso. Pero a alguien de Harvard se le ocurrió usarlo, controlarlo. Lo puede cambiar de hidrofóbico a hidrofílico, que para cultivo celular es importante. Es permeable a gases, pero no a líquidos. Entonces, para cultivo celular es buenísimo. Es transparente, en fin, es el más usado. Entonces, lo usamos mucho nosotros, y una de las cosas que hacemos, no sabía bien qué quitar y qué dejar, entonces aquí les presento una de las múltiples cosas que hicimos, fue usar el láser para justamente hacer micropatrones. Si me acerco, son micropatrones de líneas paralelas, ¿no? Como pueden ver, de alrededor de 40 micras de ancho.
En 40 micras de ancho caben 1, 2 o hasta 3 células no más de ancho. ¿Por qué hago esto? Porque este patrón aquí que ven en relieve lo voy a mojar como si fuera un estampado en proteínas, en una tinta si quieren, pero en este caso es una proteína, y la voy a transferir sobre un sustrato, el sustrato que normalmente usan los biólogos. Pero la proteína es una señal para la célula de pégate. Si no hay proteína no se pega. Entonces ese patrón que ven en rojo es básicamente proteína, ausencia de proteína, proteína, ausencia de proteína, y así periódico. Y yo puedo controlar su ancho, y lo puedo hacer de varios centímetros. Entonces ya sobre esto los biólogos cultivan sus células, y como pueden ver en verde, son células cultivadas que solamente escogen la proteína en la cual pueden adherir. ¿De acuerdo? Imagínense una gota con muchas células flotando, se deposita sobre todo y las células que van sobre donde no hay proteína nunca pueden adherir. Entonces se mueren y se levantan y las quitamos. O si lo logran, tocan tantito y se desplazan y adhieren. Entonces solamente después de un día o un par de horas, puedo ver células de forma específica o preferencial donde yo decido. Es un patrón sencillo, pero para este tipo de células en particular nos gusta alinearlas y ver qué hacen entre vecinas y ver qué tanto cambia, si son 2 o 3 o 6 o muchas, y qué tanto cambia, qué tan separadas están de sus vecinas. Entonces todo eso, la tecnología que desarrollamos nos permite probarlo, ¿de acuerdo? Son técnicas muy usadas. Entonces fuimos a ver el número de células que había. Ese es viabilidad y eso es muerte, entonces había muy pocas muertas, no ven casi aquí un puntito rojo, pero es para mostrar que sí es viable. Les invito a ver nuestra publicación para ver qué buscábamos con esto. Otra bondad del PDMS, me voy a regresar si me permiten, es que lo puse aquí. Se usa en microfluídica porque se puede sellar sobre vidrio o PDMS para hacer microcanales, entonces puedo hacer fluir un líquido adentro. Y para sellarlo nada más ocupo plasma o una descarga eléctrica muy grande o algunos químicos. Entonces si yo hago esto, pues puedo hacer chips bastante complicados. Esa es de una publicación de unos investigadores de Estados Unidos, donde ocupan 2 de PDMS y para separarlas ponen una membrana porosa, comercial. ¿Por qué porosa? Porque sobre ella quieren poner células y quieren que abajo haya otras, pero que no se toquen nunca, que los poros sean muy pequeños, pero que difunda lo que secreta una y lo que secreta la otra. Entonces, tecnológicamente hacer esto es muy difícil y dependes de comprar algunas membranas que además son de policarbonato o de poliestireno, entonces son muy caras y no nos sirven para lo que queremos hacer. Entonces nosotros en el lab decidimos hacer el mismo principio de cocultivo, el mismo principio de membrana porosa, pero en lugar de hacer esto, fabricamos una membrana de colágeno, o sea, un material bio, un material que sí sabemos que les gusta a las células, que hasta producen algunas. Y ese material, por el proceso de fabricación, se queda poroso. Esa es una imagen de SEM. Aquí no sé si alcanzan a ver, la barra blanca que está aquí es de 5 micras. Aquí nunca va a pasar una célula, no puede. Por más que se contraiga o que intente hacer prolongaciones, no va a poder pasar. Pero lo que secreta sí, las moléculas que secreta sí. Entonces ese cocultivo que se puede hacer acá, nosotros ya lo podemos hacer. Aquí lo dibujé de forma un poco a grosso modo, en azul y en morado. Y aquí mostramos una membrana de un lado, de otro lado, y el merge de las dos, para que vieran las células en el mismo lugar. El problema del PDMS, que les acabo de vender muy bien, muy bonito, es que su rigidez sí es controlable, pero hasta cierto punto la puedo bajar. Y no hasta el punto que yo quisiera, que es el punto fisiológico de un órgano blando, de algunos kilopascales. Sigue siendo bastante rígido para muchas cosas. Aporta bastante, es mejor que la caja de Petri, sí. Le puedo meter flujo además, genial. Pero le falta en rigidez. Y yo que trabajo con gente que quiere estudiar la fibrosis, no quieren ese material. Entonces, buscamos otro que son los hidrogeles suaves, ¿no? Como, háganse de cuenta como el gel de manos, el gel con alcohol. Sí ven que tiene cierta consistencia, ¿no? Pero es 90% o más agua. Pues un hidrogel es lo mismo, es una proteína, una molécula especial que
que puede ser de diferentes materiales, pero que absorbe mucha agua, entonces es muy suave, muy suave. Tan suave como quisiera, casi. El problema es que imagínense el gel de manos, ¿cómo lo voy a estructurar en 3D? ¿No? Ahora sí tengo la rigidez, pero no tengo la estructuración. Entonces trabajamos mucho en eso y no somos los únicos. Pero lo primero que les quiero mostrar es que controlamos la rigidez. Entonces, básicamente se puede controlar con la dosis de entrecruzamiento. O sea, qué tanto V le pongo, lo voy a entrecruzar más, entonces lo hago más rígido. Hicimos una máscara de niveles de gris que imprimimos, básicamente. Y entonces la distancia que tengo acá corresponde a, no se ve aquí, pero es rigidez en kilopascales. Puedo llegar de 5 kilopascales hasta 50 kilopascales en una sola exposición. Luego puedes poner más y subirle más, etc. Pero solamente les quería mostrar, porque no sé qué tanto saben de esto, cada vez que lo mostramos por primera vez la gente se impresiona. La distancia la paso a la rigidez y en función de la rigidez, el número de células por milímetro cuadrado, o sea, la densidad aumenta. Como pueden ver acá, de 3 kilopascales a 30, sí se ven más células. Aunque no sepamos nada de biología, los puntitos que hay acá son mucho menores que acá. Además, su spreading, o sea, su extensión, la célula se extiende sobre algo rígido en general, no es bueno. Entonces su extensión aumenta con la rigidez. Aquí, por supuesto, escogimos una célula que normalmente va en un órgano blando, por acá, no debería de extenderse. Pues ya le subimos tantito la rigidez y ¡pam! Vean cómo se extiende. Ya no tengo la misma célula aquí. Con tantita diferencia de 3, más o menos, a 5 kilopascales, ya no es la misma célula. Y les puedo decir que entre 3, bueno, eran 7, pero de 3 a 7, yo no puedo percibir una diferencia de rigidez. Para mí los dos son súper blandos. Pero la célula, sí. Se extiende más y va a haber más células, proliferan más. Entonces eso es una forma de mostrar controla tu rigidez, porque la célula lo sensa. Y estas gráficas que ven acá son después de un día solamente, no de semanas. Entonces es muy importante controlarla. Logramos con la técnica que usamos de fabricar micromoldes con el láser, replicar el patrón en un gel. Entonces aquí son algunos micropilares, no eran tan micro en esa foto, todavía eran muy grandes. Aquí es un canal, etcétera, pero de muy barato. Un acrílico lo grabamos con láser y lo replicamos en gel. Entonces ya pudimos hacer algunas estructuras interesantes y del molde de acrílico lo replicamos en gel y las células pues siguen. Aquí por ejemplo es un pilar de 1 milímetro de diámetro y aquí son de 100 micras de diámetro, ¿no? Pueden ver muchas más células acá. ¿De acuerdo? Voy a avanzar un poco más rápido. Aquí empecé un poco tarde, ¿me dan todavía 10 minutos para que termine? ¿Sí? Lo que les quería mostrar al final es que una cosa es trabajar estructuración, otra cosa es controlar el material y les mostré que estamos avanzando en hacer un poco de los dos. Ahora el problema es, el médico no es como el biólogo, él no quiere una célula única o unas cuantas células y publicar un paper. Él, y les prometo que cito ahí, dicen quiero el bistec, quiero el tejido, quiero muchas células, porque es un efecto grupal, no es un efecto de 3, 5, 10, 50, 100. Es un efecto de todo el tejido. La mecánica de todo el tejido va a ser importante. El flujo del tejido es importante. Hay un trasplantólogo con nosotros que nos dice, yo hasta cuando conecto una arteria, una vena, un órgano, sé hasta tocándolo si va a funcionar o no el trasplante. Y si no va a funcionar, tengo que hacer un bypass. Tengo que limitar esos esfuerzos mecánicos, pero no a nivel de una célula o un conjunto de 10, a nivel del órgano. Entonces, hazme un chip, hazme un organito en un chip, que no sé si han escuchado hablar de eso, pero es un poco hacia donde vamos también. Y para eso necesitamos integrar, necesitamos que todo lo que les mostré antes, estructurar y controlar rigidez, lo podamos hacer en algo donde haya muchas más células. Entonces necesitamos control de rigidez, microestructuración y microfluídica, o macrofluídica, pero fluídica. Entonces para eso tuvimos que trabajar mucho y eso también no lo puse acá, pero no está publicado, lo presentamos en un congreso y pues ya nos invitaron a publicarlo rápido porque es una buena idea. Fue un estudiante de licenciatura que lo desarrolló. Básicamente es integrar un hidrogel, voy directamente a la figura final, integrar un hidrogel dentro de un chip microfluídico de PDMS. Entonces el hidrogel es sobre el cual van a estar las células, rigidez baja,
pero el chip está hecho de PDMS para tener la microfluídica y la transparencia, y no me importa la rigidez porque ahí no van a estar las células. Combinar los dos es lo que tuvimos que hacer. Entonces aquí alcanzan a ver algunas celulitas en naranja, otras celulitas en verde, y a través del gel se difunde, como pueden ver pusimos un colorante verde aquí, un azul aquí, se va difundiendo después de unos minutos, entonces sabemos, ya lo medimos con algunas moléculas que nos interesan, que sí van a difundir. Entonces van a poder comunicarse las células sin tocarse, controlando la rigidez. Eso sí nos había hecho antes, entonces lo logramos hacer con lo que sabemos fabricar. Esas son algunas de las que ya presumir, porque ya hicimos las figuras del artículo que vamos a mandar, de cómo se fabrica. Todo es con las manos, no es muy complicado. Hasta pudimos en un canalito integrar postes para hacer separaciones de canales, todo hecho de hidrógeno. Y lo único que nos faltaba, y si quieren termino con eso para que haya tiempo de preguntas, es combinar el micro con el macro, como les decía. Porque en algunos casos, como por ejemplo el caso del pulmón y el caso del hígado, que sí tienen muy alta resolución los elementos que nos interesan, que es el alveolo pulmonar, seguro han escuchado hablar de él, es muy pequeñito, es un saco muy pequeñito, incluso esta curvatura que tiene diferente en la extremidad y en el fondo, da información diferente a la célula. Entonces el médico lo sabe y me dice, hasta que me hagas esto, tu modelo no me interesa. Entonces tenemos que integrar micro de resolución con macro que yo pueda manipular, porque la microfluídica no sé cómo se la imaginan, pero son tubitos que yo tengo que agarrar y conectar a una bombita. Entonces, ¿cómo voy a ver algo de 5 micras? No puedo. Entonces, hicimos un trabajo para hacer dos moldes diferentes, uno que lleva la micro resolución, más bien la alta resolución o microescala, y uno que lleva toda la parte que yo puedo controlar, que yo puedo ver y tocar con los dedos. Eso también lo vamos a publicar, bueno, ya está mandado más bien, esperamos que nos acepten, que es justamente mostrar, ya puedo manipular las células en algo grande, con alta resolución, sin preocuparme de la parte de afuera. Y con las manos, les digo, con técnicas bastante bajo costo. Entonces todo esto, esa es la réplica, por ejemplo, lo podemos hacer en nuestro laboratorio. Entonces, claro, los biólogos que ven esto dicen, tengo muchas ideas, necesitamos hablar. Aquí, no sé qué tantas ideas les podemos dar con esto, pero seguramente tienen otra mentalidad, otros planteamientos donde esto se puede aplicar. El famoso micro-macro, ¿no? Entonces lo que queremos difundir, bueno, son otras imágenes de ya el chip funcionando, las células están acá adentro. Es que desde el diseño del chip a la medida podemos hacer una estructuración directa, un molde maestro que ya se puede quedar como la pieza definitiva y entonces voy al chip, o se hace una réplica de ese molde en el PDMS para hacer el chip y al final el chip terminado. Todo eso ya lo sabemos hacer y es lo que propusimos como Laboratorio Nacional, ofrecer herramientas tecnológicas para la biología o la medicina. Ya lo podemos hacer para los dos mundos o el que los reúne, que es la biomedicina, pero yo espero que ustedes viendo eso tengan ideas de a mí cómo me aplica o qué puedo usar para esto, o a lo mejor una de esas cosas es la que les falta y les puede interesar que trabajemos juntos. Entonces, pues no duden en contactarnos si les puede interesar esto. No me dio tiempo de hablar de la certificación, lo siento mucho, tenía algunos ejemplos, lo voy a pasar rápido. El biosensor pues es por el momento mostramos que funciona igual con nuestros electrodos que con el comercial. Tenemos aquí la medición óptica contra la concentración de insulina y aquí de glucosa, entonces podemos medir en el chip todo esto y me voy directo. Esas son las microgotas que fabricamos para fisiología celular. Nos mandaron un diseño que vieron publicado, que la gente del artículo que fue publicado en Cell deja público justamente todo el plano de fabricación y nos dijeron, ¿pueden hacerlo? Sí, ya lo entregamos, lo están probando. Entonces, certificamos todo esto y esperamos aquí en la página web que ya llega esto. Si buscan en Lance Biodits verán los detalles de todo lo que somos capaces de hacer con más detalles y podemos hablar de todo eso cuando lo quieran. Lo que tenemos certificado es un proceso de diseño y desarrollo de biochips, un proceso de micro y nanofabricación
y un proceso de caracterización física por perfilometría. Hacemos otras caracterizaciones que no están certificadas aún, que queremos certificar en el próximo año, pero pues ya formamos parte de esas redes de laboratorios que dan servicios. Nuestro plan es no cobrar a la academia y más bien cobrar a la industria, entonces tenemos que empezar a desarrollar esto, pero si tienen ideas, pues con mucho gusto las discutiremos. Y simplemente voy a la parte de agradecimientos, aquí está. Simplemente terminaré con esa frase de que todo lo que mostré ahorita lo hicieron estudiantes, incluyendo la parte de certificación. Fue un esfuerzo de todos. Claro que guiamos a todos, no hicieron siempre lo que querían, pero hay que confiar mucho en ellos, hay que darles las llaves de los equipos a veces, claro, con buen entrenamiento, para que puedan desarrollar sus ideas y desarrollar pues cosas que sirven, ¿no? Y sobre todo el puente entre los mundos biología, medicina, tecnología, etcétera, lo van a hacer mucho más fácil ellos porque pues, es como un idioma extranjero, ¿no? Cuando más joven, más fácil. Entonces yo creo que pues es el mensaje que quería pasar. No podemos hacer cosas con las manos de forma muy profesional y muy aplicada a mundos que al final no eran los nuestros al inicio, ¿no? Entonces sé que ustedes tienen experiencia en eso en el ICAT, aplicar la tecnología y la ciencia lo saben hacer. Quería presumir un poco de que en ciencias seguimos su ejemplo, lo intentamos hacer también. Entonces muchas gracias, perdón por el tiempo, hablé mucho al inicio y espero que les haya gustado la presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Gerardo. Sí, muchas gracias, Matthew, por aceptar la invitación y por la plática. Me parece muy interesante y el esfuerzo que están haciendo a pesar de haberlo iniciado apenas hace 3 años, decías, ¿no? Sí. O sea, una cantidad de resultados realmente sorprendente, ¿no? En todos los frentes, ¿no? Formación de muchachos, desarrollo, investigación, etcétera, ¿no? Felicidades a todo el equipo, porque la verdad es, pues es ejemplar, ¿no? Desde mi punto de vista. Te quería preguntar, es que en tu presentación ya no me acuerdo, ¿verdad? Si mencionaste, dijiste que tenías 2 patentes o tienen 2 patentes, pero no me acuerdo si mencionaste sobre qué aspectos eran las patentes. Creo que lo dije muy rápido, no lo dije del todo. La primera es la del biosensor. El biosensor de glucosa y insulina. Más bien es el método de detección dual. Entonces, si quieren... El método de detección. Sí, es esta. Esa es una imagen, de hecho, una figura de la patente. Entonces, con una sola gota de sangre, poder medir de forma electroquímica, que es básicamente como un sensor de glucosa normal, además que son microelectrodos, y multiplicamos por 4, o pueden ser más, para bajar el error, porque hay mucho error en la medición de glucosa. Es por amperometría. Y el otro método es por perlitas magnéticas, que son acarreadoras de antígenos. Entonces justamente hacemos como un ELISA de competencia. Entonces cuando hay muy poca concentración de lo que buscamos, florece mucho. Entonces es muy útil para concentraciones bajas en sangre. Se usan volúmenes extremadamente pequeños, o sea, con una gota hacemos todo eso al mismo tiempo. Es relativamente rápido, bueno, ahorita tenemos entre 3 y 4 horas de reacción en total, que cuando tienes que esperar en el laboratorio médico puede ser mucho más. Y entonces, y manda toda la información a un lector o a un celular. Pues este es para traerlo aquí. No, es como un modelito, como si fuera un glucómetro, que diría. Se parecía mucho a un glucómetro. Te picas, le pones la gota, lo pones en el lector y el lector te dice cuánto tienes de glucosa y de insulina y puede mandar los datos. Sí, se mandan los datos. Exacto, esa es la primera. La segunda es del método de láser casero que les presenté. Voy a regresar a algunas. No quise, como veía que perdía mucho tiempo, me gusta mucho hablar. Es justamente los plásticos que quemamos no se pueden quemar con ese láser. Es un láser de muy baja potencia y pues aunque lo enfoque, el material es transparente, no lo puedo grabar. Lo que pusimos aquí es justamente recubrimos con partículas ultra absorbentes, en este caso fueron nanopartículas de carbón. Entonces, enfocando el láser sobre ese recubrimiento,
genera un microplasma local y ese microplasma es el que calienta abajo y aunque sea, o sea, el material que sea se va a grabar. Entonces, esa transferencia de usar un láser de baja potencia para grabar algo transparente es lo que nos recomendaron pues, proteger. Porque normalmente mucha gente había hecho lo mismo que nosotros, pero necesitaron un láser de femto. ¿Cuál es la que está protegida internacionalmente? La del biosensor. La del biosensor. Sí. Esa la UNAM dijo, aunque no tengan licencia ahora, yo hago la PCT y luego ya vemos el licenciamiento. ¿Y tienen alguien ya interesado todavía? Pues hemos dado vueltas con eso un poquito y al final pensamos que lo vamos a hacer nosotros. La verdad es complicado porque no podemos. ¿Una empresa de base tecnológica? Fuimos a visitar varias, la CID, la Coordinación de Innovación y Desarrollo, nos ayudó, nos trajo a muchos lugares diferentes donde había inversionistas interesados y justamente parte de eso, de conocer las normas COFEPRIS, etcétera, es que nos dijeron, está padrísimo lo que han hecho, pero yo lo tengo que volver a hacer porque pues no lo han hecho bajo las reglas que COFEPRIS pediría. Entonces lo bueno es que no nos costó tanto, entonces lo volvemos a hacer ahora bajo las reglas, pero pues ahora costaría mucho más a un inversionista porque estaría todo hecho. Entonces nos dijeron, ¿por qué no hacerlo ustedes? Y como pues profesores e investigadores no tenemos el derecho de hacerlo en la UNAM, es complicado. Entonces estamos viendo con un empresario pues, amigo, entre comillas, hacer como una especie de spin-off del Lab Nacional o de la Facultad de Ciencias, porque la UNAM no puede comercializar. Ahora, por ejemplo, lo que queremos empezar a hacer es poder hacer pruebas masivas para hospitales. El pediátrico nos pide 3.000 pruebas, por ejemplo, pues hay que fabricar 3.000 chips. Entonces, pues eso cuesta, ¿no? Entonces no lo puedo yo adelantar y ver después cómo le hacemos. Entonces, para eso pensábamos que se iba a arrancar muy bien lo del licenciamiento. Y no, todo el mundo nos felicita, nos dan premios cuando presentamos en la CID con algunas oficinas de transferencia de tecnología de Israel y Estados Unidos. ¿No estaba usted en esa reunión? No. Nos han dicho, genial, te podemos ayudar, pero siempre llegamos a un punto en el cual pues, ya hay que hacer todos nosotros. Entonces, no lo estamos dejando, al contrario, pero sí cuesta mucho. La innovación, justo sacarlo del laboratorio, Así es. es muy difícil aquí. Muchas gracias. No, es esto. La estructura que tienen en el CONDE, ¿ya lo tienen protocolizado con pacientes o están todavía...? No, ahora está con animales. ¿Animales? Sí. Una duda sobre eso, porque dices que está repitiendo todo para lo de la COFEPRIS, ¿pero lo están haciendo en su laboratorio o lo van a por las pruebas? Porque por la COFEPRIS por lo general te pediría hacerlo dentro de un hospital certificado. No cualquier hospital, ¿no? Aparte de todo tienes que ir a los hospitales que tienen... No, la ventaja de hacerlo en hospitales es que todos tienen comité de ética y COFEPRIS reconoce muchos de ellos. El problema es el protocolo preclínico. Tú para poder llegar a tener un permiso clínico, incluso preclínico, tienes que haber trabajado bajo ciertos estándares de investigación. Y eso es lo que nosotros no hacíamos. Tenemos toda la infraestructura para hacerlo, la gestión, todo está bien hecho. Nada más que no hemos declarado algunas cosas que tenemos que declarar, básicamente. Haciendo eso bien, pues ya vale para poder pedir un número de registro de preclínico que se va a hacer en un laboratorio reconocido por COFEPRIS preclínico, que la UNAM tiene uno de los mejores de hecho, se llama la UNIPREC. Y luego el INER, Nutrición, el CONDE tienen ya sus comités de ética reconocidos por COFEPRIS, ahí se la pasan haciendo protocolos clínicos también. Entonces el chiste es que nosotros lleguemos con un dispositivo diciendo es una maravilla, porque así somos también, o sea, cuando yo me quejo fuera de, porque nadie viene a vernos, etcétera, pues, se queja de nosotros de que es que para ustedes todo es una revolución, y cuando te pregunto cuál es tu mercado, me dices, todo el mundo lo va a comprar, porque es lo mejor. Y claro que no, ¿sabes? Si tienes 1% del mercado ya estás feliz. Entonces, esa investigación inicial, además se quejan mucho de la UNAM, porque dicen, ustedes creen que todo lo hacen bien y que nadie les puede decir cómo hacer las cosas. Y ya entendimos, allá también caminamos esto. Entonces, es parte de lo que pensamos que un Lab Nacional debe hacer, es saber esas cosas y hacerlas bien. Entonces, si ustedes tienen también necesidades de ver esto, pues ya hemos caminado un poco. La UNAM tiene mecanismos que lo hacen muy bien, nada más que nadie sabe. Pero cuando queríamos certificarnos, llamamos a algunas
para tomar cursos, metimos un proyecto con CONACYT en el cual presupuestamos cursos, y luego pues ya buscando un poco nos dimos cuenta que la UNAM lo hace gratis y es la mejor formadora de auditores, entonces uno tiene que saber esas cosas. Entonces el CONDE, el INER y nutrición sí tienen todo muy bien hecho. El problema es el preclínico, ahí sí COFEPRIS tiene muy pocos terceros autorizados y ahí tenemos los vínculos con ellos. Pues aquí está el salud, aquí la Facultad de Medicina no tiene uno para, bueno, tú ya tienes el contacto con el laboratorio directamente, ¿no? Sí. Pero, Sí, en medicina no conozco de química. sí, bueno, los de química todavía. Sí. Y como es certificado por COFEPRIS, se llama tercero autorizado, lo que sale de ahí vale en todo el mundo, entonces pues lo mejor es asociarte con ellos, ¿no? Hasta darles trabajo y que ellos te den. Entonces es una de las cosas. Los órganos en chip, igual y me adelanto mucho, pero nuestro plan a mediano plazo sería ofrecer como una especie de pre-verificación de los carros, como que dices, antes de echarte los 15 millones de pesos de la prueba, porque son caras las preclínicas en animales, ¿por qué no probar en un chip que imite esto y te va a costar 10 veces menos? Sí. Y hacer esa formación de recursos humanos ya para la industria después, y, o sea, todo eso es lo que queremos empezar a desarrollar. Una última pregunta. Veo que pones el Wi-Fi en tu sensorcito y que vas a transferir datos. ¿A dónde? Porque eso también es una bronca aquí en México. Dato clínico, transferencia a internet y la seguridad. Ahorita nomás así como un plan de que... No, es un plan, justamente eso lo tenemos, nos acercamos mucho, el médico que nos pidió esto al inicio era uno del INER, como el trasplante. Entonces en el Centro Nacional de Trasplante tenían en este momento como todo un debate sobre los datos de pacientes, porque para hacer el trasplante dominó, de que ven un screening de muchos pacientes, tienen que compartir información. Entonces estaban viendo toda esa parte legal y la facultad está muy metida en esas cosas, el de algoritmo se hizo en la facultad. Entonces no lo voy a hacer yo, no lo van a hacer los estudiantes, ahora es una prueba de concepto, el médico puede ver que con su celular al lado en Bluetooth o en Wi-Fi le llega, pero sí es un dato que te protege mucho y la ley ahí te dice lo que tienes que hacer. O sea, igual, nuestro lab muestra que se puede. Ahora quien lo va a desarrollar, comercializar, etcétera, tiene que ponerse al tanto de cuáles son las leyes, las reglas, etcétera. Sí, la pregunta era por lo que decías del spin-off, ¿no? Que van a hacer ustedes, entonces. No, yo no lo voy a hacer. Cuando digo nosotros es gente del grupo, ¿no? Que lo va a sacar. No, nosotros no tenemos derecho de hacer esto. No, o sea, podemos estar como de consejeros, pero no podemos ser socios, no podemos ser activos, no podemos hacer gran cosa por la ley orgánica de la UNAM. Entonces, pues... Y de hecho no sé cuándo lo haría, porque no tengo... Creo que, no sé, perdón, por esto me llama la atención porque sí habría que aclarar bien esa parte, porque yo no estaría tan seguro de que tengas esas restricciones tan sí, severas. de hecho hemos caminado eso, llevamos un año con eso. Ajá. El problema que hubo es que en mi primera reunión de las nacionales, el CONACYT estaba diciendo, pues ya cambió la ley federal, que ahora los investigadores y los profesores pueden como vivir o, ¿cómo decían? Pueden aprovechar los descubrimientos que hacen, entonces pueden decir, yo patenté algo y ahora ya lo quiero desarrollar, o quiero pues, poner mi empresa y mostrar que no hay conflicto de interés, voy a seguir trabajando en la UNAM, por ejemplo, pero también tengo mi empresa al lado. Si yo tengo mi empresa de zapatos que heredé de es un ejemplo que nos dieron del abogado general. Si tengo mi empresa de zapatos que heredé de mis papás y trabajo en la UNAM mis 40 horas, nadie va a decir nada. Si saqué una patente de la UNAM y ya la explotó, todo el mundo me va a venir encima. Entonces, la UNAM se echó para atrás. Cuando la ley federal se echó para adelante, un mes después, la UNAM se echó para atrás diciendo, nadie puede. Cuando vas a la CIT te dicen, claro que sí se puede, la decisión no es tan fuerte, el chiste es mostrar que no hay conflicto de interés, pues llevamos un año sin poder viendo con todo lo que se puede y es muy difícil. Y la PCT se va a perder si seguimos así, porque tiene vigencia. En ese sentido, quienes han avanzado bastante en eso son los de biotecnología, Sí. Morelos, y tienen una asociación, a lo mejor valdría la pena que se acercaran, Sí. porque tienen varias empresas que Sí, han sí, salido sí. de la... Química también, pero lo hicieron pidiendo perdón en lugar de permiso. Y
pues Los sí, juegos es que que hay en la isla. no graban. Por ahí viste. No, sí, lo sé. Por ahí. Y fuimos con ellos a ver cómo lo habían hecho. Claro, claro, Y sería deseable hacerlo igual que ellos. claro. Pero, pues sí. Sí, estoy de acuerdo. Hay mucho que hacer en eso. Mucho que mejorar. Por lo menos nosotros ahora estamos adelantando esta parte. Pero sí, para que innovemos de verdad hay que aprender a sacarlo del laboratorio. Es una realidad. Y también a mostrar que funciona, ¿no? Con pacientes. Porque en el lab siempre funciona bien. Ni me digas eso. Bien, ¿habría alguna otra pregunta? Si no es así, le agradecemos su práctica. Muchas gracias.